El sol caía sobre el vasto rancho de los Mendoza como un manto dorado, pintando el horizonte con tonos cálidos de naranja y rojo. El viento movía suavemente los pastizales, llevando consigo el olor a tierra seca y al ganado que mugía a lo lejos. Don Alberto Mendoza, un hombre de mirada firme y porte orgulloso, cabalgaba por su propiedad con la tranquilidad que sólo los años de trabajo duro pueden ofrecer. Nunca esperó que ese día, su vida, que había transcurrido entre la rutina del rancho y las obligaciones familiares, cambiara para siempre. Mientras avanzaba por un sendero olvidado, una figura apareció al borde del bosque, con pasos decididos pero silenciosos. Su corazón se tensó al reconocerla. Aquella figura no era extraña, pero parecía imposible. «¿No me recuerdas, ranchero?» Una voz suave, melódica, pero cargada de un poder sutil, cortó el aire como una brisa que hiela el alma. Don Alberto frenó de golpe su caballo. Sus ojos recorrieron el rostro de la mujer que se acercaba. Era ella, o eso parecía. Sus cabellos oscuros caían en ondas perfectas sobre sus hombros, y su mirada tenía una mezcla de familiaridad y misterio que lo paralizó. «¿Quién? ¿Quién eres?», preguntó con la garganta seca, sin poder moverse. La mujer se detuvo a unos pasos de él, dejando que el viento jugara con su vestido sencillo, pero elegante. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo hizo retroceder un poco. «Soy el amor de tu infancia, Alberto. ¿Recuerdas aquellos días en que jugábamos en el río, cuando prometimos que nunca nos separaríamos?» La incredulidad se mezclaba con la emoción en el pecho de don Alberto. Recordó los días soleados de su juventud, la risa compartida en el bosque, los juegos junto al río, y luego, un dolor profundo. Ella desapareció sin aviso, llevada por circunstancias que él nunca comprendió. «Pero, tú, ¿cómo es posible? Te fuiste hace años». Su voz temblaba mientras buscaba respuestas que no encontraba. Ella sonrió con suavidad, pero sus ojos reflejaban un dolor profundo. «No todo es lo que parece. La vida nos separó, sí, pero la injusticia nunca olvida. Vengo a buscar lo que me pertenece y a ayudarte a ti también, aunque aún no lo sepas». Don Alberto la miraba, confuso, sin saber si debía sentirse aliviado o temeroso. Algo en su aura le decía que lo que venía no sería fácil, que la calma de su vida estaba a punto de romperse. «Ven, debemos hablar, pero no aquí. No es seguro». Ella extendió la mano, invitándolo a seguirla hacia un sendero oculto entre los árboles, donde la luz apenas alcanzaba a filtrarse. Mientras caminaban, don Alberto sentía que cada paso lo llevaba más cerca de un pasado que creía enterrado, y más lejos de la tranquilidad que había conocido. Su mente recordaba fragmentos de aquella niña valiente, de la promesa que hicieron bajo el viejo roble, y de cómo la vida cruelmente la había separado de él. «¿Qué ha pasado todo este tiempo?», preguntó finalmente, tratando de mantener la calma. «Mi vida fue tomada por otros, por quienes querían silenciarme, pero nunca dejaron que olvidara quién era. He vuelto, y no solo por mí. Hay cosas que debes saber, cosas que cambiarán tu destino». Don Alberto se detuvo y respiró profundamente, sintiendo el peso de cada palabra. La mujer, su amor perdido, estaba frente a él, pero parecía traer consigo un mundo de secretos y peligros que él no estaba preparado para enfrentar. ¿Secretos? ¿Qué clase de secretos? La tensión en su voz era palpable. Ella bajó la mirada, como si la gravedad de lo que estaba por decirle pudiera romperla. «El pasado que creías enterrado nunca estuvo muerto, y aquellos que nos separaron siguen moviendo los hilos desde las sombras. No somos solo nosotros. Alberto, hay otros, muchos otros, que han sufrido injusticias similares». Un estremecimiento recorrió su espalda. La mujer, que parecía tan frágil, estaba llena de una fuerza silenciosa que emanaba de cada palabra, de cada mirada. Don Alberto comprendió que su encuentro no era una coincidencia. Su vida, su rancho, su familia, todo estaba a punto de ser arrastrado hacia un conflicto que él apenas comenzaba a entender. Ella lo tomó de la mano, con firmeza, y sus ojos se clavaron en los suyos. «Debemos actuar juntos. Si no lo hacemos, ellos ganarán, y lo que más queremos perderá para siempre». El corazón de don Alberto latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. Había soñado con este reencuentro, pero nunca imaginó que traería consigo tanto peligro y revelación. Y justo cuando pensaba que podía confiar en la mujer que había amado desde niño, un grito resonó desde el bosque cercano. Un sonido brutal, lleno de ira y violencia, que cortó la calma del atardecer. «Alberto,
¡Corre!, gritó ella, empujándolo hacia un sendero lateral, mientras sombras desconocidas emergían entre los árboles, acercándose rápidamente. El corazón de Alberto se aceleró. La mujer que había esperado tanto tiempo ahora lo arrastraba a un mundo que no conocía, un mundo donde la injusticia, el peligro y la traición acechaban detrás de cada sombra. Mientras corrían, la última mirada que lanzó hacia atrás le mostró una figura sombría, alta y amenazante, observándolos con intención maliciosa. El rancho, su hogar, su vida tranquila, todo estaba en riesgo. Y en ese instante, don Alberto comprendió que su historia de amor, la promesa de la infancia y la lucha contra la injusticia estaban a punto de fusionarse en una batalla que definiría su destino y el de todos los que amaba. La mujer miró a Alberto con determinación. No hay vuelta atrás. Si quieres proteger lo que amas, debes confiar en mí y en la fuerza que llevas dentro. El bosque los envolvió en sombras, y el sonido de pasos que se acercaban resonó como un tambor de guerra. La calma había terminado. El disparo aún retumbaba en sus oídos cuando don Alberto cayó de rodillas, tratando de comprender lo que acababa de suceder. La mujer apache, Valeria, se inclinó sobre la sombra caída, palpando su pulso con rapidez y precisión. No se movió, murmuró con los dientes apretados. Su rostro se tensó, y por un instante, don Alberto la vio transformarse. De la niña que conoció en su infancia, dulce, juguetona, a una guerrera endurecida por años de injusticia y sufrimiento. Alberto se acercó con cautela. ¿Quién era? ¿Qué quieren de nosotros? Su voz estaba cargada de miedo y confusión, pero también de una chispa de esperanza, de la que sólo Valeria parecía consciente. Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de determinación. Él no es más que un mensajero. ¿Quiénes nos separaron? ¿Quiénes me robaron mi vida? Están detrás de todo esto. Y ahora quieren que nos rindamos. Pero no lo haremos. Alberto tragó saliva, tratando de ordenar sus pensamientos. Los recuerdos de su infancia, de Valeria desapareciendo sin aviso, de los días felices en el río, se mezclaban con la brutalidad del presente. Todo lo que creía seguro, todo lo que pensaba entender de su mundo, se desmoronaba en un instante. ¿Qué te pasó, Valeria? ¿Dónde estabas todo este tiempo?, preguntó, con un hilo de voz, tratando de contener la rabia y la tristeza que empezaban a surgir. Ella suspiró, dejando escapar un aire que parecía contener años de dolor. Me llevaron, Alberto, me separaron de mi familia, me escondieron, me entrenaron, me convirtieron en alguien que debía luchar para sobrevivir. Pero nunca dejé de pensar en ti, en nosotros, en lo que nos quitaron injustamente. Alberto la miró, incrédulo y con lágrimas acumulándose en sus ojos. Nunca pensé que la vida pudiera ser tan cruel, y que nosotros, que yo. No digas eso, interrumpió Valeria suavemente, poniendo una mano firme sobre su hombro. Nosotros sobrevivimos. Y ahora, juntos, podemos enfrentar la injusticia que nos destruyó. De repente, un ruido agudo lo sobresaltó. Un segundo grupo emergió del bosque, hombres con rostros cubiertos, armados y decididos. No había dudas. Los enemigos que los habían separado años atrás aún estaban activos, vigilando cada movimiento, asegurándose de que pasado no se descubriera. Valeria tomó la mano de Alberto con fuerza. Debemos movernos. Ahora. Mientras corrían por senderos estrechos y sinuosos, Alberto sentía como la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. Pero no era solo miedo lo que sentía. Era un despertar, una comprensión de que la vida que había conocido hasta ahora era solo una ilusión, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Entre respiraciones entrecortadas, Alberto preguntó, ¿cómo planeas enfrentarlos? No somos muchos, ellos nos superan en número y fuerza. Valeria lo miró con intensidad. No se trata solo de fuerza. Se trata de astucia, estrategia y de la verdad. Ellos han construido su poder sobre mentiras, sobre miedo. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir, y cuando lo haga, nada podrá detenernos. Alberto asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de él despertaba. No era solo amor lo que sentía por Valeria. Era una determinación que lo impulsaba a luchar por justicia, por verdad, por todos los inocentes que habían sido víctimas de la crueldad de aquellos hombres poderosos. Corrieron hasta llegar a un pequeño claro, donde Valeria finalmente se detuvo, mirando hacia el horizonte. Aquí podremos planear nuestro próximo movimiento. Pero debes entender algo, Alberto, la injusticia que enfrentamos es profunda. No solo nos separaron a nosotros,
Muchos otros sufrieron en silencio. Y si queremos ganar, debemos unirnos. Alberto tragó saliva, mirando el paisaje con ojos abiertos, comprendiendo la magnitud de lo que estaba por enfrentar. Entonces no podemos fallar. No solo por nosotros, sino por todos los que han sufrido por ellos. Valeria asintió, con un brillo feroz en sus ojos. Exactamente. Cada decisión, cada movimiento, contará. Y si nos mantenemos firmes, no solo sobreviviremos, sino que demostraremos que la justicia puede prevalecer incluso cuando todo parece perdido. El silencio que siguió fue breve, pero cargado de tensión. Ambos sabían que no habría descanso, que la calma era solo un suspiro antes de la tormenta. Y entonces, un sonido los alertó, un aullido lejano, seguido por pasos rápidos que se acercaban desde otra dirección. No era humano. Era algo que los hizo detenerse en seco, con el corazón latiendo desbocado. Valeria miró a Alberto con urgencia. No estamos solos, y no todo lo que nos amenaza viene de los hombres. Hay fuerzas que ellos desataron, y que no entienden completamente. Debemos prepararnos para lo inesperado. Alberto tragó saliva, comprendiendo que la vida que había conocido hasta ahora, la rutina tranquila de su rancho, era solo un recuerdo lejano. Frente a él, el futuro estaba lleno de peligros, de secretos revelados, y de un amor que se reavivaba entre las sombras del pasado. El rugido que resonó en el bosque fue seguido por un silencio mortal. Alberto retrocedió un paso, pero Valeria lo sostuvo con firmeza. Sus ojos oscuros brillaban con una determinación que parecía desafiar al mismo destino. Alberto, lo que ves frente a nosotros no es un enemigo cualquiera. Esto es parte del legado de quienes nos separaron, una fuerza que ellos creen que pueden controlar, dijo con voz baja, pero firme. De entre las sombras emergió una figura alta y musculosa, envuelta en un manto negro que apenas dejaba ver su rostro. Sus ojos eran de un amarillo profundo, como si ardieran con un fuego interior. Cada movimiento suyo era preciso, letal. No era un hombre común. Era una advertencia viviente de los peligros que acechaban desde hace años. Alberto tragó saliva. ¿Qué es eso? ¿Un hombre o un monstruo? Valeria apretó su mano. No lo sé, pero debemos mantener la calma y pensar rápido. Si mostramos miedo, nos atacará sin piedad. El ser avanzó un paso, y un escalofrío recorrió la columna de Alberto. Cada fibra de su cuerpo le decía que la amenaza era real, que la lucha por justicia y verdad que había imaginado sería mucho más brutal de lo que esperaba. Valeria respiró hondo. Alberto, escucha, no puedo ocultarte más. Durante los años que me tuvieron secuestrada, descubrí la magnitud de la corrupción y la crueldad de nuestra gente poderosa. No solo nos separaron a nosotros, manipulaban vidas, sembraban miedo y controlaban todo desde las sombras. Pero hay un modo de enfrentarlos. Debemos encontrar las pruebas, exponerlos y unir a quienes han sido víctimas. Solo así podremos sobrevivir. Alberto asintió lentamente. La magnitud del desafío era aterradora, pero una llama de resolución comenzaba a arder en su interior. No podía retroceder. La mujer que amaba, la verdad y su propia dignidad dependían de cada decisión que tomara a partir de ese momento. El ser avanzó un segundo paso, y de repente, un aullido más fuerte surgió detrás de ellos. Otra figura, esta vez femenina, emergió del bosque, con movimientos ágiles y precisos. Valeria se tensó, reconociéndola inmediatamente. Clara, murmuró, con una mezcla de sorpresa y dolor. Era la antigua amiga de su infancia, quien también había desaparecido años atrás, pero que ahora parecía haberse convertido en un instrumento del enemigo. Valeria, tan orgullosa, tan fuerte y tan ingenua, dijo Clara con voz fría, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de resentimiento y obediencia a un poder superior. No crees que puedas ganar. Ellos siempre ganan. Valeria respiró hondo, conteniendo la ira y la tristeza. Clara, no tienes que hacer esto. Aún hay tiempo de elegir, de romper el ciclo de odio y dolor. No de do esto perdido. Clara sonrió con desdén. No entiendes, no como tú. Ellos me dieron poder, fuerza, me hicieron quien soy ahora. No hay vuelta atrás. Alberto miró a Valeria con incredulidad. ¿Es tu amiga? ¿Cómo? ¿Cómo se convirtió en esto? Valeria cerró los ojos por un instante. Ellos rompen lo que más amamos. Alberto, nos entrenan, nos manipulan, nos obligan a olvidar quiénes somos. Pero yo no dejé que eso me definiera. Y ahora,
Juntos, vamos a demostrar que la verdad y la justicia pueden prevalecer. Antes de que pudieran reaccionar, Clara lanzó un ataque rápido, con movimientos tan precisos que parecía coreografía. Valeria logró esquivarlo por poco, empujando a Alberto hacia un lado. La adrenalina corría por sus venas, y el bosque se llenó de tensión, cada hoja moviéndose como si compartiera el miedo y la urgencia del momento. «Debemos salir de aquí y encontrar la fortaleza oculta», gritó Valeria mientras retrocedían hacia un sendero estrecho. «Allí podremos reagruparnos, planear nuestro próximo movimiento y reunir pruebas contra ellos». Alberto sentía como cada paso lo acercaba no solo al peligro, sino también a la transformación que necesitaba. Ya no era solo un ranchero tranquilo. Estaba despertando a un hombre capaz de luchar, de proteger lo que amaba y de enfrentarse a la injusticia que había marcado su pasado y su presente. Mientras avanzaban, Valeria comenzó a contarle detalles que nunca antes había compartido. Cómo la capturaron, cómo la entrenaron para sobrevivir en situaciones extremas, y cómo logró recopilar información sobre los hombres que habían destruido sus vidas. Cada palabra era un martillazo a la incredulidad de Alberto, cada revelación un recordatorio de la profundidad de la injusticia. «Ellos no solo nos separaron a nosotros», dijo Valeria. «Controlan negocios, tierras y la política local. Muchos han sufrido sin que nadie se atreva a hablar hasta ahora». Alberto escuchaba, absorbiendo cada detalle. Comprendió que el desafío que enfrentaban era más grande de lo que había imaginado, pero también sintió que la injusticia que había visto en su rancho era solo un reflejo de un sistema más amplio que necesitaba ser confrontado. De repente, un crujido resonó detrás de ellos. Se giraron y vieron a Clara observándolos desde lo alto de una roca, su figura iluminada por la luz de la luna que comenzaba a asomar. «No podrán escapar de mí ni de ellos. El pasado siempre encuentra la manera de atraparnos», dijo con voz fría, antes de desaparecer entre los árboles. Alberto miró a Valeria, con una mezcla de miedo y determinación. «No podemos permitir que nos sigan dividiendo. Debemos enfrentar esto, sin importar el riesgo». Valeria asintió. «Exactamente. Y no estamos solos. Otros han sufrido como nosotros, y juntos vamos a exponer la verdad. Pero debemos ser inteligentes, fuertes y rápidos». Caminando hacia la fortaleza oculta, Alberto sentía que algo dentro de él despertaba: coraje, amor y un deseo ardiente de justicia. No solo luchaba por su pasado o por Valeria, sino por todos los que habían sido silenciados por el poder corrupto. El susurro resonó en la entrada de la fortaleza como un eco de miedo y amenaza. Alberto y Valeria se detuvieron en seco, mirándose con incertidumbre. La figura que se materializó de las sombras parecía casi irreal. Un hombre alto, delgado, con una sonrisa cruel y ojos que reflejaban conocimiento absoluto de sus secretos más oscuros. «Los he estado observando desde hace tiempo», dijo, su voz suave pero cargada de peligro. «Cada paso que han dado, cada decisión, todo ha sido registrado. Creían que podían escapar del pasado, pero el pasado nunca olvida». Alberto tragó saliva, sintiendo como la tensión subía a niveles que nunca había experimentado. «¿Quién eres?», preguntó, con voz firme pero controlada. «¿Qué quieres de nosotros?». El hombre se inclinó ligeramente, con un aire de superioridad que erizaba la piel. «Soy el guardián de lo que ustedes creyeron perdido. La justicia que buscan no será fácil. Primero deben entender el verdadero alcance de lo que enfrentan». Valeria apretó los puños, respirando con fuerza. «Alberto, debemos mantenernos unidos. No nos conoce completamente, pero no puede detenernos si estamos decididos». El hombre dio un paso atrás, haciendo un gesto con la mano y revelando una serie de documentos, fotografías y mapas extendidos sobre una mesa improvisada. «Esto es solo la punta del iceberg. Todo lo que creen saber sobre su familia, sobre su gente, está distorsionado. Aquellos que los separaron, que nos hicieron sufrir a ti y a ella, construyeron un imperio de miedo y manipulación. Pero la verdad siempre puede liberarlos». Alberto se inclinó, reconociendo caras, nombres, hechos que jamás había imaginado. Su mundo parecía derrumbarse y reconstruirse al mismo tiempo. Cada fotografía era un recuerdo de injusticia, cada documento una prueba de traición y corrupción que abarcaba años. ¿Cómo podemos enfrentar algo así?», murmuró, con incredulidad y una chispa de desesperación. Valeria lo miró con intensidad. «Alberto, hemos sobrevivido al pasado, hemos soportado el dolor y la traición. Esto es solo una prueba más.
Pero ahora tenemos algo que ellos no esperan, la verdad y nuestra determinación. El guardián sonrió con un dejo de respeto, sorprendido por la fuerza que emanaba de la joven mujer. Si quieren tener éxito, deberán enfrentarse a los que creyeron invulnerables, y a aquellos en quienes alguna vez confiaron. La lealtad se pondrá a prueba, y no todos sobrevivirán a la revelación de la verdad. Alberto tragó saliva. Comprendió que no solo estaban en juego sus vidas, sino la libertad y dignidad de muchas personas que habían sido manipuladas y silenciadas. La magnitud del desafío parecía abrumadora, pero la presencia de Valeria a su lado le daba fuerza. Durante la noche, se sentaron alrededor de la mesa, estudiando cada documento, cada prueba de corrupción, cada registro de injusticia. Cada revelación aumentaba la tensión, pero también fortalecía su propósito, exponer la verdad y liberar a quienes habían sido víctimas de la codicia y el miedo. Valeria se acercó a Alberto, apoyando una mano sobre la suya. No tenemos tiempo que perder. Debemos actuar antes de que ellos se den cuenta de que estamos cerca de descubrir su red completa. Alberto asintió, sintiendo cómo la determinación se mezclaba con un amor que había estado dormido durante años. No era solo protección lo que sentía por Valeria, sino un compromiso profundo de luchar por justicia juntos. De repente, un ruido metálico resonó en la fortaleza. Alguien intentaba forzar la entrada por la parte trasera. Alberto y Valeria se prepararon, comprendiendo que los enemigos no descansarían hasta que los detuvieran o los destruyeran. El enfrentamiento fue inmediato. Alberto, por primera vez, sintió la fuerza de la adrenalina mezclada con su instinto de supervivencia. Cada movimiento era preciso. Cuando finalmente los atacantes retrocedieron, Valeria miró a Alberto con una mezcla defendiendo cada paso, protegiéndolo a él y a la verdad que ellos saben que estamos cerca. Mientras luchaban, todo lo posible Alberto recordó los días de su infancia. Alberto respiró cuando prometieron protegerse sintiendo el peso de cada desafío, que la injusticia pero también la fuerza que emanaba. Ese recuerdo se convirtió en un motor. Entonces, transformando el miedo en coraje, la incertidumbre en determinación. Podemos enfrentarlos. No importa cuán poderosos sean, la verdad siempre encontrará un camino. Mientras la noche avanzaba, ambos se sentaron frente a la mesa nuevamente, planificando su próximo movimiento. Cada mapa, cada documento, cada prueba era un paso más hacia la liberación de aquellos atrapados por la injusticia. Y justo cuando creían tener un momento de calma, un mensaje secreto apareció entre los papeles. Un aviso de alguien del interior del grupo enemigo, un aliado inesperado que prometía revelar un secreto que cambiaría todo. Valeria lo miró con los ojos abiertos de par en par. Si esto es cierto, entonces todo lo que creíamos entender sobre quienes nos traicionaron puede ser diferente. Pero debemos ser cuidadosos. Nadie es lo que parece. Alberto asintió, comprendiendo que cada paso adelante estaba lleno de peligro, pero también de posibilidad. La batalla por la verdad y la justicia estaba lejos de terminar, y el momento de enfrentar la traición más profunda se acercaba. El silencio en la fortaleza se volvió insoportable. Alberto y Valeria miraron hacia la sombra que emergía del pasillo interior, conteniendo el aliento. La figura avanzó lentamente, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las rendijas de la fortaleza. Alberto dio un paso adelante, el corazón latiendo con fuerza. «No puede ser, tú». La figura se detuvo, y una sonrisa débil se dibujó en su rostro. Era alguien que creían perdido para siempre, don Emilio, mentor y protector de la familia de Valeria en su infancia, que había sido dado por desaparecido años atrás, víctima de la misma traición que los había separado. «Don Emilio», murmuró Valeria, las lágrimas llenando sus ojos. «Pensé que nos habían, todo estaba perdido». Él asintió lentamente, con una expresión grave. «Me tuvieron cautivo. Fui testigo de todo. Vi cómo intentaban dividirlos, romperlos, destruirlos. Pero nunca perdí la esperanza. Y ahora ha llegado el momento de restaurar la justicia que nos robaron». Alberto respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y determinación. «Entonces, ¿cómo hacemos esto?» Don Emilio extendió un manojo de documentos, pruebas de corrupción y registros secretos que detallaban los crímenes de los hombres poderosos que habían destruido vidas y manipulado a la gente. «Con esto podemos exponerlos, pero debemos ser cuidadosos. Ellos conocen cada movimiento nuestro y harán lo imposible para detenernos». Valeria miró a Alberto con resolución. «No importa el riesgo. Es nuestra oportunidad de devolver la libertad y la dignidad a quienes han sufrido. No podemos fallar». Juntos, comenzaron a trazar un plan audaz.
Usarían las pruebas para confrontar a los culpables públicamente, revelarían sus mentiras y manipulación, y unirían a quienes habían sido silenciados. Era la única manera de garantizar que la justicia triunfara. Pero antes de que pudieran ejecutar su plan, un grupo de hombres armados irrumpió en la fortaleza, liderados por Clara y el ser que los había amenazado anteriormente. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada paso, cada movimiento, era crítico. «Esto termina aquí», dijo Clara, con frialdad. «No hay escape para ustedes». Valeria dio un paso adelante, con Alberto a su lado. «No se trata de escapar, se trata de enfrentar la verdad. Y hoy, nadie nos detendrá». La confrontación fue intensa. Alberto, aunque sin experiencia en combate, se sintió impulsado por la adrenalina y la necesidad de proteger a quienes amaba y la justicia misma. Valeria demostraba habilidades extraordinarias, esquivando ataques y usando cada oportunidad para desarmar a sus enemigos. Don Emilio coordinaba movimientos, revelando secretos estratégicos que habían mantenido a los culpables confiados durante años. Con cada acción, la verdad emergía y la justicia se acercaba. Finalmente, después de una intensa lucha, los culpables fueron neutralizados. Clara, enfrentándose a la evidencia de sus crímenes y traiciones, comprendió que su lealtad estaba equivocada. Entre lágrimas, bajó el arma, cediendo ante la fuerza de la verdad y la integridad de Valeria y Alberto. Con la evidencia en mano, Alberto y Valeria organizaron una reunión pública, exponiendo cada documento, cada prueba de corrupción, manipulación y traición. La comunidad se sorprendió al descubrir el alcance de los crímenes, y aquellos que alguna vez fueron víctimas comenzaron a hablar, revelando años de sufrimiento y abuso. La justicia, que parecía imposible, finalmente comenzó a imponerse. Los culpables fueron arrestados, sus imperios de miedo y corrupción colapsaron, y la verdad liberó a quienes habían sido silenciados por demasiado tiempo. Alberto miró a Valeria, con lágrimas de alivio y amor en sus ojos. «Lo logramos juntos». Valeria sonrió, sosteniendo su mano. «Siempre lo hicimos, Alberto. Aunque nos separaron, nunca dejamos que el miedo o la injusticia definieran quiénes éramos. Y ahora, hemos demostrado que la verdad y el amor pueden vencer incluso a mayor de los poderes corruptos». Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el rancho, bañando la tierra con luz dorada, Alberto comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo había recuperado el amor de su infancia, sino que había luchado por la justicia y restaurado la dignidad de muchos. Valeria, con una mirada firme y serena, añadió: «Esto no es solo el fin de nuestra lucha, es el comienzo de un futuro donde la verdad y la justicia prevalecerán. Nunca olvides eso, Alberto». Nunca. Se abrazaron, con el viento moviendo suavemente sus cabellos, y el horizonte iluminado por la luz del amanecer les prometía un nuevo comienzo. El pasado había sido duro, cruel y lleno de injusticias, pero la resiliencia, el amor y la determinación habían triunfado.